Abrieron la puerta bruscamente y empezaron a gritarle: levántate, sal de la cama, no eres más que una furcia. Arrancaron las cubiertas, las sábanas, y prácticamente sin darle tiempo a ponerse algo, a taparse de su desnudez, la arrastraron hasta el centro del pueblo, la tiraron en medio de la plaza, donde todo el mundo podía verla, y le hicieron una pregunta a Cristo. ¿Sabéis qué episodio es este? Si tenéis vuestras Biblias, buscad en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. El primer versículo, Juan capítulo 8. El primer versículo y el segundo nos dan una pequeñita idea de qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Versículo 2 dice que por la mañana él vuelve al templo después de haber estado en el monte de los Olivos, y todo el pueblo vino a él. A mí me gustaría que pensásemos, reflexionásemos siempre un poquito en el texto cuando lo leemos, porque a veces podemos descubrir detalles que si no pensásemos un poco o reflexionásemos, no nos daríamos cuenta de que están. Nos dice que por la mañana él se va a la plaza, al pueblo, y todo el mundo del pueblo se sienta o va cerca de donde está Cristo para escuchar cuando Cristo habla. Esto era o un día en el que no se trabajaba, o si era un día normal de trabajo, algo especial estaba ocurriendo. Porque no puede ser que todo el mundo en el pueblo deje de trabajar. Un día normal la gente estaba trabajando. Mientras que aquí nos dice que absolutamente todo el pueblo viene a él. Se sienta alrededor de Cristo y Cristo empieza a enseñarles, empieza a hablarles. No sabemos de qué, pero empieza a hablarles. O sea, es un momento especial. Los comentaristas nos dicen que ese momento era el momento de la Pascua, en el que todo el mundo se había reunido. Era un momento muy especial, había miles y miles y miles de personas congregadas escuchando a Jesús. Pero no solamente estaban aquellos que amaban o que tenían ganas de escuchar a Jesús. Había gente que estaba buscando la manera de destruir a Jesús. Y esos individuos habían planificado, habían planeado. Es como cuando creas la estrategia de lo que vas a hacer. Ayer hablábamos un poquito de fútbol, ¿no? Yo recuerdo cuando tú sales a jugar a fútbol, tú no dices, ¡hala, los 11 al campo y que haga cada uno lo que le dé la gana! Siempre organizas una estrategia. Tiene que haber un portero, porque si no hay un portero, no puede haber 11 porteros. Tiene un portero, 3 o 4 defensas, depende como tú. Pero tú creas una estrategia, te sientas, estudias al oponente. Y cuando has descubierto, has analizado cómo es el contrario, creas una estrategia para vencerle. Esta gente, los que habían planificado, habían buscado la manera de destruir a Jesús, se habían sentado, habían pensado, habían estudiado a Cristo y habían decidido que habían encontrado el motivo justo en el momento más apropiado para acusar a Cristo. Si vais a vuestras Biblias vais a poder ver que en el capítulo número 3 y 4 es cuando le lanzan la mujer en mitad de la plaza. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, la colocan en medio y le preguntan, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Estáis escuchando bien? En el acto mismo.
O sea, posiblemente cuando estaban realizando, esperaron, es como que estaban mirando por la ventana qué es lo que estaban haciendo, y en el momento, yo sé que no deberíamos imaginar, pero tratad de ver, en el momento en el que estaban en mitad del acto sexual es cuando interrumpen, porque debían encontrarla justo cuando estaba haciéndolo, para que de acuerdo a la ley, esa mujer pudiese ser ejecutada. ¡Qué individuos más asquerosos! Dejadme que os explique, hace poquito mis hijas están estudiando en Austria, y desde donde yo vivo hasta donde ellas están estudiando, tengo que pasar por Múnich. Y como unos 15-20 kilómetros al norte de Múnich, tienes un pueblecito que se llama Dachau. Yo ayer estaba hablando un poquito con unos amigos, hablábamos un poquito sobre el problema nazi, ¿no? Hay una historia que ocurrió justo cuando los soldados americanos, sabéis que los americanos son los que liberan Dachau finalmente de los nazis. Cuando están llegando y están liberando Dachau, Dachau era un campo de concentración, era donde metían allí a los judíos. Yo he estado visitándolo, si algún día tenéis la posibilidad de ver un campo de concentración, id. Os va a llegar a lo más profundo de vuestro ser, ¿eh? Es terrible lo que allí se ve. Yo llevé a mis hijas para que vieran el campo de Dachau y vimos en documentales filmados en la época por los mismos nazis, de lo que hacían con los prisioneros en ese campo de concentración. Es horrible. En el documental vimos cuerpos apilados, pero cuerpos, yo no sé cuántos cientos de cuerpos apilados, un cuerpo encima de otro, todos muertos sin vida. No conseguías ver la carne. Era piel contra hueso. Cientos de ellos. Pues cuando liberaron a la gente, cuando liberaron el campamento de Dachau, encontraron en una de las vías de escape a varios camiones con nazis que los llevaban los camiones. Pararon los camiones. En uno de los camiones descubrieron que había una pila de muertos. Los americanos paran a los nazis, abren uno de los camiones, cientos de muertos, aquello olía y explica. Yo he leído el relato, es terrible, porque explican que cuando descargaban los cuerpos sin vida del camión para sacarlos de ahí y hacerle un enterramiento digno, explican los que movían los cadáveres que no pesaban. Era como mover objetos de peluche, no tenían peso. Sacaron a todos los cuerpos sin vida, los enterraron, sacaron en otro camión, había algunos que aún estaban vivos. El que cuenta la historia es un hombre que decidió en aquel momento hacerse pastor. Y él mismo dice, yo decidí en aquel momento hacerme pastor porque tenía que conseguir con mi influencia, con mi historia, impedir que algo así vuelva a ocurrir en la humanidad. Pero a todos los nazis que estaban encargados de llevar a estos prisioneros, y no sabíamos bien lo que iban a hacer con los que aún estaban vivos, había que llevarlos a un campamento donde estaban los aliados esperando. Y uno de los soldados americanos se presentó voluntario para llevarlos. Los llevaba y cuando cruzaron una colina, el grupito de nazis con el americano cruzaron una colina y fueron perdidos de vista, de repente los que aún estaban cerca de los camiones escucharon disparos, una ráfaga. ¡Ta, ta, 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 ta! Se tiraron al suelo creyendo que era un ataque contra ellos, pero nadie de los que estaba cerca de los camiones murió. Y vieron volver al soldado que se había presentado voluntario volver. Y miró a los que eran sus compañeros y con una sonrisa les dijo: han intentado escapar. Mi pregunta es, ¿quién es más salvaje? El mal hace que reaccionemos mal. El mal puede llegar a apoderarse, ver el mal puede apoderarse de nosotros de tal manera que nos comportemos como los que hacen el mal. Este soldado americano mató a todos los nazis sin un juicio, sin una explicación.
el mal puede hacer que salga lo peor del ser humano. Y aquí tenemos a un grupo de gente que posiblemente, porque todos ellos eran escribas y fariseos, gente que en teoría debía ser creyente, gente que en teoría había leído, en teoría no, y en la práctica habían leído las Escrituras, gente que había estudiado todos los escritos, los manuscritos del Antiguo Testamento, gente que había leído, que iba todos los sábados por la mañana a leer sobre Isaías, que leían los relatos de la creación, era gente empapada de religión, pero tenían el mal dentro. Se habían sentado, habían planificado y habían decidido que Jesús molestaba y había que acabar con él. Así que le traman una trampa, pero una trampa en un contexto muy especial. No es que, oye, vamos a tener una conversación con Jesús un momentito aquí en esta esquina, que vamos a ver si conseguimos acorralarle y decirle y que caiga en una... No. Esperan al momento, la Pascua, en el que hay miles y miles y miles de personas. Y Cristo está entre medio de esas personas hablando, enseñando, explicando. Y es en ese momento, cuando el maestro está hablando, llegan y le preguntan: la ley que nos mandó Moisés nos dice que hay que apedrear a estas mujeres. Tú pues, tú que te dices maestro, tú que te crees tan sabio, ¿qué dices? Y ahora imaginad cuáles eran las dos posibles respuestas. ¿Cuáles eran las dos? Posiblemente podemos incluso encontrar más, pero las más lógicas, las dos posibles respuestas. La primera, ¿cuál sería? Vamos a matarla. Vamos a ver, ¿tenían motivos para matarla, sí o no, según la ley? ¿Esa mujer era una adúltera, sí o no? La habían pillado en el mismo acto de adulterio. La habían arrancado de las manos del que era su amante. Según la ley, ¿qué había que hacer con esa mujer? Sinceramente. Bueno, en esto no, había que tirarle piedrecitas. ¿Habéis estado en Israel alguna vez? Madre mía, ¿cuántos han estado en Israel? A ver, alguno que... No hay más que piedras por todos sitios. O sea, eso de apedrear es que es muy sencillo. No es que dijesen, oye, vamos a tener montoncitos de piedra cada 500 metros por si hay que apedrear a alguien. No. O sea, no estaba organizada así. Es que todo aquello son piedras. Que en cualquier momento había un desgraciado que había que apedrear, te agachabas y cogías una piedra. O sea, no era un problema. Piedras, y además, no son esas piedrecitas lisas de río que nosotros conocemos, que a mí me han pegado una pedrada en la cabeza con una de esas, me abrieron una brecha, me tuvieron que poner 5 puntos, tengo 5 puntos aquí, en la cabeza. Son piedras cortantes, o sea, tienen como puntas, aristas, son piedras que si te meten una pedrada con eso, no te hacen un corte, es que te destrozan. La ley de Moisés, lo que todos nosotros respetamos, lo que todos los maestros de la ley respetan, la ley de Moisés nos dice que a este tipo de mujeres, ¿qué hay que hacer? Matarlas. Pero Cristo, desde que inicia su ministerio, ¿de qué está predicando permanentemente? ¿Está predicando de la muerte? ¿De qué predica? Del perdón. Es que enfrentan un caso real, un caso que han pillado infraganti, enfrentan un caso real con un individuo que en su naturaleza y en su predicación lo único que está pidiendo permanentemente es: arrepiéntete y no te preocupes, todo irá bien, te perdono. Y le traen a una mujer que según la ley hay que matar y le dicen, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? Una posibilidad era, vamos a matarla. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? No es muy complicado. Perdonarla. O sea, es que no hay muchas más opciones, ¿eh? O la mato o no la mato. ¿La matamos o no la matamos? Si decidía no matarla y continuaba con su estrategia de predicación del perdón, el arrepentimiento, el dar una segunda oportunidad, se enfrentaba a la ley de Moisés.
con lo que delante de las miles y miles de personas con las que él había estado enseñando y hablando, él quedaba en ridículo, en entredicho, y habría perdido su posición de maestro. Pero si él decía hay que matarla, lo habrían tenido que llevar a las autoridades romanas, porque al final los únicos que podían decretar una sentencia final de muerte en territorio israelita, en esa época en territorio judío, eran los romanos. Si Jesús da la orden de matarla, mal con los romanos. Si Jesús da la orden de perdonarla, mal con los judíos. Lo mirases por donde lo mirases, Cristo estaba pillado. Le habían pillado. Los que se habían sentado, los que habían imaginado, los que habían creado la trama, es como estos expertos en estrategia. Yo no sé a cuántos os gustan los juegos de estrategia. A mí me gustan los juegos de estrategia mucho. Es como sentarte y ver por dónde está avanzando el otro y dices, pues yo le voy a cortar por aquí, porque sé que si hago... no, pues si llega por aquí le voy a pegar por aquí. O sea, es como sentarte y crear la perfecta estrategia para acabar con tu enemigo. Y a mí me gustaría que probásemos una cosa, porque lo que ocurre después es tremendo. Vamos a probar. ¿Estáis dispuestos a hacer una prueba conmigo? ¿Sí? Que yo voy a controlar 1 minuto. Si pasa al tren le damos permiso, pero durante 1 minuto no se puede oír ni una mosca, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros Cristo, yo os diré cuándo empieza el momento, ¿eh? Sé que estáis muy silenciosos hoy, os lo agradezco mucho, pero le dicen, ¿qué es lo que tienes tú que decir? ¿Qué tienes que decir? Y nos dice la Biblia, si estáis si tenéis el texto delante, dice, ¿qué dices? Nos aclara la Biblia que dice que esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo se arrodilla, se agacha, nos dice que se agacha, se arrodilla y empieza a escribir en el suelo. Yo soy padre. Y tengo 2 hijas. Una tiene 19, la otra 17. No os voy a decir cuál de las dos. A veces me saca de mis casillas. Le haces una pregunta. Oye, me voy a dar un paseo, a caminar o me voy a correr. ¿Quieres venir? No lo sé. Ya han pasado... Pero no, o sea, espérate. Al día siguiente o a la semana siguiente, oye, que ya está la comida lista, ¿vienes a comer? Que ya está la comida... Sí, que ya voy. Cuando tú pretendes que alguien a quien tú has preguntado te responda con urgencia, porque a lo mejor la persona que tiene que responder no ve la urgencia, pero tú tienes urgencia. Esta gente lo habían planificado todo tan bien que tenían urgencia de ver cómo Cristo caía. ¿Qué dices? Tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y Cristo, la situación, yo me imagino la situación con mi hija, que yo le pregunto y mi hija no responde, la desgraciada, no responde. O sea, imaginaros a todos estos escribas y fariseos y vamos a estar 1 minuto en silencio. Yo no voy a hablar durante 1 minuto, yo no voy a decir absolutamente nada. A ver si podemos escuchar las moscas. 1 minuto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. ¿Sí? ¿Lo hacemos? 1 minuto. 1 minuto en pleno silencio. ¿Creéis que es mucho o es poco? Vamos a ver cuánto es. Es 1 minuto, vamos a ver.
Un minuto. ¿Verdad que algunos habéis hasta contenido la respiración? Es terrible. Sí, yo lo he hecho una vez y es terrible. Estamos. Un minuto que parece que un minuto no es nada. Oye, he perdido un minuto de mi vida. ¿Qué le importa un minuto? Esto es un poco lo que se decía de la relatividad del tiempo. ¿Sabéis cómo definían la relatividad del tiempo? Es muy interesante. La relatividad del tiempo se definía de la siguiente manera. Es la percepción de cómo pasa el tiempo cuando tú le estás dando un beso acalorado a la mujer o al hombre, dependiendo si eres hombre o mujer, que amas. Un minuto se te escapa entre los dedos. Pero como tú te sientes encima de unas brasas ardiendo. Y digo, te sientes, Un minuto es una eternidad, ¿o no? Eso es la relatividad del tiempo. Y aquí tenemos a un grupo de gente que estaba deseando cargarse a Cristo. Estaban impacientes. Cuando tú estás impaciente, tiene que ocurrir en el momento. Como cuando yo le pregunto a mi hija, ¿vienes a comer? Yo espero la respuesta ya. Y Cristo, que ve que están impacientes, se levanta un momentito, porque podríamos incluso decir lo que creemos que escribió en el suelo. Con la palabra en griego podríamos llegar a interpretar, pero no me voy a meter en ese terreno hoy. Cristo está arrodillado y está escribiendo, y posiblemente de repente empieza a escuchar como diciendo, ¿pero qué está haciendo este tío? Pero si le hemos hecho una pregunta, ¿y por qué no responde? ¿Y por qué no dice nada? Pero ya tendría que decirnos, porque ya sabes, cuando te pones nervioso y tenso, y el tipo se levanta y les dice, el primero de todos vosotros que esté completamente libre de culpa, que tire la primera piedra. Y mi pregunta es, ¿por qué nadie tiró la primera piedra? ¿Por qué creéis que nadie tiró la primera piedra? ¿Acaso alguno de ellos había estado durmiendo con la misma mujer en algún momento? Es muy probable. Yo no voy a decir que sí a ciencia cierta, pero es muy probable. ¿Por qué nadie tira la primera piedra? Si vamos un poquito, si rebobinamos un poquito en la historia, ¿a cuántas personas traen delante de Cristo? ¿A cuántas personas traen delante de Cristo? A una. Yo estoy casado, tengo algo de experiencia, ¿de acuerdo? Que yo sepa, para tener acto sexual, tiene que haber una segunda, o no, tiene que haber una segunda persona, tiene que haber alguien más. La ley de Moisés, y aquí es donde estaba la única cosa que se les escapa de entre los dedos. La ley de Moisés decía que ¿a cuántos tenían que traer? A los dos. No podían traer a una persona solo. Porque tú no puedes acusar a alguien sin decir con quién. De un acto así tú no podías acusar a alguien sin decir con quién. Y Cristo les dice, el que esté libre de culpa. Absolutamente todos, que esto era tremendamente inteligente, absolutamente todos eran culpables de instigación. Como dirían en la ley, ¿no? Premeditación. Aquí podríamos incluso añadir nocturnidad, porque pues, era tempranito por la mañana y lo que había ocurrido con esta chica era por la noche, posiblemente. Y alevosía. Todo con un propósito, acabar con Cristo Jesús. Y se levanta y les dice, el que esté libre de culpa, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que hace después Cristo? Es tremendo, porque es como ese momento del Kit Kat, el Kit Kat que hacían antiguamente, ese paréntesis entre silencios. Había estado arrodillado escribiendo en tierra, en silencio, la gente impaciente, se levanta y les dice, y se vuelve de nuevo a arrodillar y sigue escribiendo en el suelo.
el que esté libre de culpa sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y es muy interesante porque la actitud de Cristo, yo quiero leeros una cosa que he encontrado que a mí personalmente me ha encantado. La actitud de Cristo permanentemente con aquel que se equivoca es extraordinaria. Se agacha lo suficiente como para dormir en un pesebre. Se agacha lo suficiente como para dormir en un pesebre, para trabajar en una carpintería, porque él podría haber venido y haber sido el hombre más rico. ¿Sabéis qué? Voy a tener la influencia desde un puesto de autoridad. Pero Cristo ya desde el origen se agacha. Cuando Él decide venir, se agacha hasta un pesebre, trabajar como carpintero. La traducción más correcta no sería carpintero, ya os lo digo, sería ebanista. No carpintero, el carpintero es el que corta cuatro maderitas, y el ebanista es el creador. El ebanista es el que da el diseño, el que tiene la imagen de lo que va a haber en ese trozo de madera. Cristo era un ebanista, su profesión era ebanista. Fue tan bajo que fue a dormir en una barca. Se agachó tan bajo que se relacionaba con ladrones y con leprosos. Fue lo suficientemente bajo como para que le escupiesen, le abofeteasen, le clavasen y lo traspasasen. Fue lo suficientemente bajo como para ser enterrado. Y Cristo se arrodilló de nuevo por otro pecador. Pero después de que él ha terminado de escribir, se levantó. Y se levantó de la losa de la muerte, triunfó por ti y por mí. Se colocó a él mismo en la posición vertical en la tumba que José de Arimatea le había cedido. Se levantó y se enfrentó a Satanás, tan alto como pudo. Y defendió a la mujer y silenció a sus acusadores. Y quedaros con la palabra acusadores. Y lo mismo que hizo por ella, hace por mí. Lo mismo que hizo por esa mujer, hace por mí. Y os puedo asegurar que yo he sentido ese tipo de perdón. Lo mismo que hizo por ella, hace por ti. Lo mismo que hizo por ella puede hacer hoy por ti. Y volvemos a encontrarnos la mujer. Yo me imagino la mujer, la verdad es que ella sabía que su sentencia iba a venir. En el momento en el que la arrancan de la cama, en el que le quitan las sábanas, la arrancan de lo que estaba haciendo y la tiran a los pies de Cristo, la mujer posiblemente no dijo ni una sola palabra. Simplemente estaba arrodillada y quizás cubriéndose la cabeza diciendo: ¿cuándo me va a caer la primera piedra? Porque ella sabía que era culpable y sabía que lo único que merecía por su actitud, por su trabajo, era la muerte. Y lo que es más interesante es que ninguno de los que estaban ahí tenían la capacidad de acusarla, pero había uno que sí la tenía. Había uno que la podría haber acusado porque él nunca había cometido un pecado. Y él dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién debería haber tirado la primera piedra? Cristo. El único que estaba libre de pecado era Cristo. Y Cristo era el único que tenía derecho de haber lapidado a la mujer adúltera. Imaginad los sentimientos de esa mujer agachada, esperando a morir.
Yo tengo familia, mi mujer es italiana. Y uno de sus tíos, un tipo extraordinario, tenía unas conversaciones con él que son tremendas. El tipo era jovencito, muy jovencito durante la Segunda Guerra Mundial. En esa zona de donde es él, todos adoran a los americanos y odian a los alemanes. Un poco por lo que ocurrió, ¿no? Y él me contó una experiencia que tuvo él mismo, lo tengo grabado en vídeo. A mí se me caían las lágrimas como cuando él me lo contaba. Me decía, yo tenía 11 años, Jonathan me decía, tenía 11 años. Vinieron los nazis a nuestro pueblo, un pueblo miserable en mitad de la montaña, eran 30 personas, no había más gente. No había ningún americano allí, no había nadie, estaban ellos solos y los nazis les dijeron, creemos que habéis estado ayudando a los de la alianza, os vamos a fusilar a todos. Y los pusieron a todos contra una pared. Eso me lo ha contado el tío de mi mujer, y él tenía 11 años y me dijo, nos pusieron a todos contra la pared, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, uno de los que estaban contra la pared se hizo pipí encima, del miedo, y me decía, estábamos todos esperando, estás tenso, pero estás esperando a recibir los impactos. Y me dijo, pero llega un momento en el que dices, ¿has aceptado la muerte? Y es como que hay un vacío en tu mente y ya no escuchas nada. Llegó un momento que yo había aceptado que iba a morir y estaba en paz. La mujer estaba arrodillada sabiendo que iba a morir, o al menos creyendo, teniendo la seguridad de que iba a morir. Y de repente, en lugar de escuchar el silbido de una piedra yendo hacia su cuerpo, escucha algo bien distinto. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué le dice? Versículo 10, mirad en vuestras Biblias, versículo 10, dice, enderezándose Jesús, todos abandonan la plaza. Aquellos que acusaban, aquellos que habían venido a escuchar una enseñanza de Cristo, nos dice que, empezando por ¿quiénes? Primeros los más, absolutamente todos abandonan el lugar. Y se quedan solos, ¿quién? Cristo y la mujer. Y Cristo es entonces en ese momento que se levanta y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta es? Mujer. Y quedaros un poquito con la palabra esta, mujer. Posiblemente después iremos a ella. ¿Dónde están quiénes? ¿Los que te acusaban? Y sabéis, si conocemos un poquito todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Cuando todo esto acabe, que estamos deseando ya que Cristo venga, esa es la verdad. Me han encantado las canciones que habéis cantado. Yo a veces digo, ¿para qué tengo que predicar si con la música para mí me llena tantísimo la música? Pero todos sabemos que hay un defensor y un acusador. ¿Quién es el acusador? ¿Quién nos acusa? Porque Cristo no es el que nos acusa, ¿eh? Cristo no es el que viene a decirte a ti, eres un desgraciado y tu vida es un asco. Cristo no es el que viene cada noche y te hace sentir o tener en la mente esas palabras, tú no eres suficientemente bueno. Ese no es Cristo. O que tú oigas, nunca vas a mejorar. Te vas a quedar siempre como eres. O que te recuerden permanentemente, no, la has vuelto a fastidiar, has cometido un error, y que escuches esas preguntas o esas frases una vez y otra vez y otra vez. Eso viene del acusador, nunca del defensor, del acusador. Y Cristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Esas palabras, esos sonidos en nuestro mundo, esos que nos dicen, que nos recuerdan que cada vez que cometemos un error viene alguien y nos da una multa, ¡pam!, una multa, como cuando aparcas mal el coche, ¡pam!, multa.
¿Has faltado un sábado a la iglesia? Oye, por favor. ¡Multa! ¿Dónde está el que te acusa? Día tras día, sin agotarse, sin descansar, el acusador sigue en su trabajo, acusando. Pero en aquel momento es como un pequeño espacio en el tiempo, porque desaparecen los acusadores y el acusador. Y quedan solos Cristo y la mujer. ¿Y Cristo qué le dice? Me encanta. A mí lo que le dice Cristo me encanta. Pero todo lo que dice Cristo, no una parte, sino todo lo que dice Cristo. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor, no queda nadie aquí. Debió, asombrada, debió levantar la cabeza, debió mirar a su alrededor y dijo, ostras, no hay nadie. Y le responde a Cristo, ¿dónde están aquellos que te acusan? Y ella dice, pues ninguno te ha condenado, no, ninguno, no hay nadie. Y Cristo habla. Y Cristo podría haber dicho varias cosas. Cristo le podría haber dicho, tú eres una prostituta y te ganas la vida destruyendo familias, porque te acuestas con hombres casados. ¿Le podría haber dicho algo así o no? Yo no sé si ese era el caso exacto. Estoy tratando de imaginar. Le podría haber dicho, eres una basura. ¿Se lo podría haber dicho o no? ¿Tenía derecho a decírselo o no? Y sin embargo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo la llama? Y volvemos un poquito al versículo 10, cuando se dirige a ella. ¿Qué le dice? Le dice, mujer. No le dice prostituta, no le dice basura, no le dice eres un asco para la sociedad. Le dice, mujer, eres una mujer. Porque Cristo, cuando te mira, no ve lo que eres, sino aquello hermoso en lo que tú puedes convertirte. Mujer, buena, respetable. Mujer. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No hay ninguno? Muy bien. ¿Qué le dice Cristo? Ni yo te condeno. Fijaros las palabras, y esas son las palabras que a mí me gustaría escuchar cuando llegue mi momento de Cristo Jesús. Que pueda decirme, Jonathan, yo no te condeno. Que puedas escuchar en tu nombre también, no sé cómo te llamas, pero hazlo personal. No te condeno. ¿Hay motivos para acusarte? Sí. ¿Podríamos apedrearte? Sí. Pero no te condeno. Pero ahí no termina, porque la frase no es yo no te condeno. Hay algo más. ¿Qué le dice? Vete y no peques más, cambia tu vida. No está diciendo conviértete en una persona perfecta. La traducción correcta sería no vuelvas a cometer este error, no lo hagas. Es como si Cristo dijese, te estoy dando una conciencia limpia. Es como cuando tú has ido a la cárcel y tienes tu tarjetita de errores en tu vida. Y cuando dan a un clic en el ordenador, ¡pam!, sale la tarjeta y dice, en el 96 robó, en el 98 abusó de una menor, en el 2000 que sale toda la lista de aquello que has hecho mal en tu vida. Pero aquí Cristo es como conciencia limpia. Tu registro, tu tarjeta de conducta, tu ficha de conducta limpia. Tu corazón limpio. Libre de acusación, libre de condenación. Empezamos de nuevo y empezamos de cero. Y mi pregunta hacia vosotros hoy,
¿Creéis que se hizo justicia? ¿Realmente creéis que se hizo justicia en aquel momento? Dejadme que os enseñe una imagen, a ver si podemos ver una imagen. Porque en el chino antiguo encontramos un montón de caracteres. Sabéis que la escritura china tiene caracteres y cada carácter significa algo. Y he encontrado que en el chino antiguo, posiblemente lo recibiréis en vuestro WhatsApp, podéis mirar en vuestros móviles, porque creo que lo van a mandar también por WhatsApp. La pregunta es, ¿se hizo justicia? Y si miramos a la definición de justicia, justicia en chino, son dos caracteres distintos. La justicia es un cordero y tú, yo, personificado, yo. ¿Y el cordero dónde está? El cordero está justo encima mío. La justicia es la imagen del pastor, la imagen de Cristo cargando con un cordero. Yo soy el buen pastor y yo soy el que te salvo. O sea, justicia en chino es aquel que es capaz de perdonarte y salvarte. Entonces, cuando tú haces la pregunta de nuevo, ¿se hizo justicia en aquel momento? Si lo miro yo con los ojos de Jonathan Tegel, no se hizo justicia. Pero si lo miro con los ojos de Cristo Jesús, se hizo justicia. La justicia del cielo, que es capaz de ver en tu corazón. Se hizo justicia. Sí. Y yo estoy esperando que llegue el día que esta misma justicia se haga conmigo y se haga contigo. Que Dios os bendiga. Que disfrutéis del resto del sábado. Que lo paséis con Jesús. Amén.